Profesor Cifuentes, lo dejamos con la palabra. Perfecto, muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Si se pudiese un poco más alto. ¿Ahora me escuchan bien Sí, o hablo un poco sí, más duro? está muy bien. Listo, perfecto, hablaré más duro. Bueno, un saludo rápido ya que debemos respetar el tiempo. Al profesor Serani agradecerle y a todo su equipo de trabajo precisamente por la organización y el desarrollo que han tenido en el Congreso. También un saludo para todos los asistentes del CICLA, al profesor Gustavo Muñoz, el presidente, y a la profesora Ceni Hernández, que también hemos estado trabajando conjuntamente desde hace varios años. Y un saludo para todos los asistentes, agradecer a cada uno de ustedes la presencia porque el objetivo es el diálogo académico como tal. Todos somos individuos con una historia particular, unos significantes y un mundo que fue y es posible gracias al encuentro con los otros. Conceptos vinculantes como humanidad y humanismo reconocen ese encuentro con la alteridad y han permitido trazar un horizonte de posibilidad para la construcción de un mundo mejor. Un horizonte que se ha alejado de realidades particulares para pensar bajo categorías universales una realidad común, no por ella no diversa. En la filosofía heraclítea hay dos cosas comunes a todos los seres humanos, pese al devenir constante: el cosmos y el logos. El primero como el orden establecido que influye y abarca todo, orden bajo el cual es posible la vida y sin el que nada podría entenderse. Dice Heráclito, hay un mundo uno y común para los que están despiertos, pero el que duerme se reduce a un mundo propio. Por eso, el ser humano como microcosmos debe conocerse para habitar dicho mundo, porque tiene un mundo privado que está en los sueños, es decir, un mundo donde no se establece un orden y mucho menos se puede habitar el logos, toda vez que en los sueños se privatiza la vida, los significantes y desaparece la posibilidad del encuentro con los otros. En segundo lugar, el logos es la mayor característica del ser humano en tanto posee palabra con sentido, es decir, la posibilidad de un lenguaje proposicional que construye mundo a partir de un diálogo con los otros. De esta manera, el cosmos y el logos constituyen, desde los inicios de la filosofía, la base fundamental para entender la realidad del ser humano a pesar de los opuestos del devenir de la multiplicidad. Ahora bien, pensar desde Heráclito la realidad circundante es referirse al camino permanente, al encuentro con lo diferente, a la imposibilidad de llegar a un mundo fijo y único, pero partiendo de aspectos comunes que permitan una comprensión común, por lo que la tarea de la humanidad y del humanismo es siempre dinámica en un mundo multívoco y heterogéneo. Esta es una traducción que hago de un pequeño texto de Buber, muy pertinente en este aspecto. En el sueño reina la apariencia, pero la realidad solo existe al despertar y de hecho solo en la medida en que trabajamos juntos. Sin embargo, este trabajo en conjunto no debe ser de ninguna manera concebido como un equipo unidireccionado. Es un tira y afloja extenuante para una apuesta, es una batalla y una lucha, pero en la medida en que se deja determinar por el logos, es una batalla común y produce lo común. De la tensión extrema, cuando tiene lugar al servicio del logos, surge siempre la armonía de la lira, cierro comillas. Por ello, pensar en conceptos vinculantes es la posibilidad de crear una cartografía del encuentro. No con ello se elimina la diferencia, es marcar horizontes comunes que permitan trazar un telos vinculante respecto a lo que compete como humanidad. No se elimina el individuo, sino el individualismo. Se entiende por humanidad, estos dos conceptos van a ser fundamentales para el desarrollo consecuente. Se entiende por humanidad el conjunto de seres humanos en relación con la cultura, es decir, no hay una precomprensión biológica de la realidad humana, toda vez que su mundo solo es posible gracias a los significantes culturales. Esta relación está directamente soportada por la inevitable existencia de un yo-tú, entendiendo bajo la filosofía de Martin Buber, no como realidades ajenas, sino como una única palabra que constituye el mundo, pues el mundo es posible gracias a dicha relación. Humanismo parte de la concepción que se tenga del ser humano, esencialista, naturalista, pragmática, y de las condiciones de posibilidad para que dicha concepción sea posible, lo que implica que todo se reduce a la acción como condición de manifestación de lo humano y de su realización. Por esta razón, el humanismo no da respuestas que se agotan en una realidad presente, sino que posibilita pensar e imaginar un mundo venidero mejor. En términos matemáticos está elevado a la n potencia de la utopía,
que a diferencia de la utopía renacentista, surge del conocimiento de la realidad circunstancial, porque la utopía no es sueño ni quimera. Es la clave interpretativa, sostiene el profesor Rodríguez Valls, más importante que ahora nos está ofreciendo el panorama social internacional. No solo por los cambios vertiginosos a los que se asiste, sino como garantía para permitir la vida de las generaciones futuras, un imperativo de responsabilidad. El problema de la formulación de estos dos conceptos es que las concepciones sobre lo humano se han ido limitando desde la revolución industrial a condiciones de productividad, de utilidad de engranaje, y un engranaje no se piensa más allá de la función. Por eso es inevitable la reducción del humano, acto seguido, a ser un consumidor. Como consumidor, su relación se limita a los objetos, incluso las personas pasan a ser objetos, los cuales los sacan de la invisibilidad, como sostiene Bauman. Le otorga un estatus social en torno a lo que se considera exitoso, pero en la medida en que un ser humano se deja satisfacer por las cosas, no experimenta y utiliza, vive en el pasado y su instante es sin presencia, no tiene otra cosa que objetos, pero los objetos consisten en haber sido, porque es la privación, el limitarse a una vida sin relación, en tanto que los objetos no hacen parte de la actualidad, no se proyectan, se limitan a su pasado y su fin es ser reemplazado. De ahí que un concepto tan simple, tan real y humanamente tan doloroso como el de aporofobia indique que el valor de la vida humana está en relación con la capacidad de producción, de riqueza, de obtención de objetos. Esto destruye el primer concepto soportado en el yo-tú y por ende imposibilita el segundo, el de humanismo. Desconocer la condición del ser humano, su historia y su contexto cultural para entenderlo respecto a la producción es una forma de suicidio en un mundo globalizado. Si bien las formas de fobia respecto a las diferencias son propias de nuestra naturaleza, se tornan en enfermedades morales en un mundo en permanente contacto y la consecuencia de la privatización de la existencia que lleva a la definición de humanidad se limite a una realidad particular, un único modelo y una única cosmovisión. Es el individualismo camuflado, como sostiene Zener, en guerras de identidad, en discursos de confort, en la creencia de que las realidades particulares son el soporte suficiente de la realidad global. El Procusto moderno. Procusto, en la mitología griega, daba posada a los viajeros y al acostarlos en la cama los ajustaba a su medida. Si eran más cortos, los estiraba o los cercenaba si sus piernas sobresalían. Teseo es quien lo mata haciéndolo acostar en su cama y aplicando su propio castigo. El Procusto moderno no se diferencia. La cama es su realidad particular y en ella soporta los significantes bajo los cuales debe entenderse el mundo. En otras palabras, la realidad del otro y lo otro son cercenadas bajo el hacha inclemente de una realidad estandarizada. Esto ha llevado a una erosión de los valores de comunidad y la supremacía de una vida, de una identidad, incluso de una nacionalidad sobre la de otros. Una vida humana teniendo más valor que otra vida humana. Una cama a la medida es la seguridad de un mundo que no reconoce la diferencia y que no se abre al campo. Esta búsqueda de seguridad es fruto de un universo que se abrió en un contacto inevitable con múltiples rostros y culturas y que rechazó el diálogo, el acontecimiento, la interpretación y el consenso. Se cerró en un mundo a la medida del ser parmenídeo, fijo, estable y permanente. Un mundo excluyente, una cama limitante. Esto es visible en la realidad de las fronteras entre países con la invención moderna del pasaporte, en la construcción de nacionalidades que muchas veces no se tornan vinculantes, sino como un campo de concentración en la que la vida está condenada al sufrimiento y a la muerte. Sostiene el profesor Breckman, las fronteras son la mayor causa de discriminación en toda la historia de la humanidad. Las brechas de desigualdad entre gente que vive en el mismo país no son nada en comparación con las que separan a la ciudadanía del mundo. Cierro comillas. Para reforzar esta imagen de campo de concentración, se crean muros entre fronteras para aislar y no entrar en contacto con el otro. 3/4 partes de los muros y vallas fronterizas se erigieron después del año 2000. Esto es lo que Antonio Campiño llama globalización amurallada. Actualmente se están construyendo más de 20.000 kilómetros de muros entre fronteras de países, lo que se traduce en más de 47 muros. En otras palabras, es una búsqueda de pureza, de higiene social, que protege del contacto y por su raíz etimológica del contagio con el otro. Esto sin contar las fronteras o los muros interurbanos que separan ricos de pobres. Al estar encerrado en esta realidad limitada, el ser humano contemporáneo se atrinchera y se arma con el hacha de los fanatismos y los discursos de odio, o sale a la primera línea de batalla y arriesga su vida en las barcas, bosques, desiertos, y si logra cruzar,
lo esperan montañas de burocracia para intentar establecerse en un lugar menos peligroso. Por esta razón hay una proliferación del telos, es decir, no hay un horizonte que se haya significado como dirección en términos de humanidad. Es una privatización de los proyectos sociales a tal punto de imposibilitar un horizonte común, y por ello los vanos esfuerzos por preservar el medio ambiente, por combatir la pobreza o por reconocer la dignidad de la vida humana. En nuestro mundo actual, incluso el vano esfuerzo por una vacunación masiva, digámoslo así. Es una atomización de la realidad, de la identidad, que lleva a la generación de imperativos atmosféricos en términos de Maffesoli, es decir, al confort en el actuar, una ética a la medida de las circunstancias que favorece al individuo consumidor. Esta realidad, como cama a su medida, encamina lo procusto moderno, al igual que el griego, a la muerte. Desconoce lo fundamental de los vínculos y se destruye a sí mismo. No puede soportar todas las realidades en sus hombros, ni mucho menos darle solución por sí solo al territorio finito que es compartido, porque se han creado sistemas y problemas más complejos que desbordan las fronteras particulares. Así pues, ante la cama de Procusto se abren dos posibilidades: comprender como Teseo que se está en una crisis, es decir, el momento en el que se gesta el cambio, o se toma la decisión de acostarse, de caer en un coma, en un sueño profundo. Hospitalidad como salvación. Si una realidad procustiana está condenada, se debe afirmar con Ernesto Sábato: el otro nos salva. Imagen similar se encuentra en la parábola bíblica del rico Epulón, que se condenó a sí mismo al no verse preocupado por Lázaro. No puede existir un yo sin un tú. O en palabras de Martin Buber, al principio está la relación. Es decir, una constitución siempre presente del mundo es el yo-tú. El mundo solo es posible en el encuentro, en que se pueda comunicar y entender. Mundos privados son insanias morales que privatizan la existencia y condenan a la soledad. Desde la antigüedad griega, romana y hebrea se encuentran referencias a la importancia de la hospitalidad, de la acogida como forma de salvación. Desde el mito de Zeus y Mercurio, quienes disfrazados de mendigos fueron acogidos por Filemón y Baucis, hasta Abraham y Sara, quienes acogieron a 3 forasteros, nos indican cómo en la acogida está la salvación. En el otro puede residir un Dios. Es la sacralidad del extranjero sin importar su estatus económico o procedencia. Había un derecho a ser acogido, al mismo tiempo un deber de respetar al anfitrión. Precepto religioso que indicaba una obligación con lo divino transmutado en humano. Es por eso que en la formulación del concepto de humanidad que citábamos ahorita, si bien se da por hecho la existencia del ser humano y de su cultura, no así de la otredad y del valor de la vida humana alejadas de las condiciones económicas, políticas, nacionales. Por eso es fundamental construir condiciones culturales que permitan una apertura al otro para la construcción de humanidad y poder así enfrentar los problemas que acontecen a nivel global. Actualmente son muchos los retos que como humanidad se tienen: guerras de identidades, resurgimientos de antiguos nacionalismos, crisis ambientales y migratorias, alta mortandad a causa de la pobreza, de la pandemia, todos ellos con un epicentro humano y por ende con una solución antropológica. Por eso, frente al abandono al que se somete a sí mismo el ser humano moderno, no queda más salida que el afrontar el mundo, pensarlo, ser consciente del instante, porque, como sostiene el profesor Manuel Cruz, hasta ahora los hombres se han dedicado a transformar el mundo. De lo que se trata a partir de ahora es que se hagan cargo de él. Lo interesante de lo planteado es que Procusto también daba acogida al viajero, era hospitalario con el otro, pero para torturarlo. Hoy esta realidad se evidencia en fronteras abiertas para contratar mano de obra barata. Esto lo que indica es que la acogida no debe estar solo dirigida a abrir las puertas de la casa, sino a abrirse al otro y a su realidad. La apertura al otro es entenderlo en su diferencia, mientras que la apertura a su realidad es comprenderlo en su contexto. Para Kant, la hospitalidad es tan importante que constituye la base para la construcción de la paz perpetua, y la entiende bajo el derecho de superficie del que gozan todos los seres humanos, pues nadie tiene más derecho que otro a usar la superficie terrestre, toda vez que es una superficie limitada y por consiguiente es inevitable el contacto con el otro. Lo interesante es que este derecho se entiende bajo una condición temporal: el derecho a ser visitante, no a ser huésped. Ser huésped implica un trato más profundo, especialmente bondadoso, dice Kant. Por su parte, ser visitante implica el derecho al retorno. Hoy las políticas de la Unión Europea y de países como Canadá se han centrado en la acogida de algunos inmigrantes, muchos de ellos los más capacitados que han salido de su país, lo que condena más la realidad de millones que se quedan. Sostiene Paul Collier:
En la actualidad, la Unión Europea ofrece a los sirios la perspectiva de un paraíso, vivir en Alemania, pero solo si pagan primero a un sinvergüenza y ponen en peligro sus vidas. Solamente un 2% de ellos sucumbe a esa tentación, pero inevitablemente miles mueren en el proceso. Esta política es tan irresponsable que moralmente está más próxima a la insensatez de un homicidio que la virtud del rescate. Cola de fortuna a unos pocos, mata de miles e ignora millones, cierro comilla. No se trata de acoger a algunos inmigrantes, sino de mirar hacia las causas de la inmigración. No es paralizar la pobreza, sino desestructurar las bases sistémicas de la misma. No es reciclar, sino cambiar el modo de vida. Lo que se debe llevar a plantear es la urgencia de una economía del dolor, una economía que no gire en torno al mercado, sino a las personas, una economía que se enriquece en la ecología y en humanidad para que la pobreza, la nacionalidad, la religión no sigan siendo una marca indeleble de exclusión, de subhumanidad, de muerte, marca por lo demás involuntaria. Dice Breckman, imaginemos por ejemplo el caso de una niña somalí, tiene un 20% de probabilidades de morir antes de cumplir los 5 años. Y ahora comparemos, los soldados estadounidenses que luchaban en primera línea de guerra de secesión tenían un índice de mortalidad del 6.7%, en la Segunda Guerra Mundial del 1.8%, en la Guerra de Vietnam del 0.5%. Contrarrestar esta realidad no solo es posible en un horizonte de ser ciudadanos del mundo, enfocarse en la solución de las necesidades presentes, pero trazar un horizonte que permita pensar un mundo futuro. Por esta razón, lo importante es desde el concepto de humanidad atender al inmigrante, pero lo urgente desde el humanismo es garantizar el derecho al retorno a un mundo mejor, a una comunidad en la que pueda realizarse. Desde la humanidad se debe atender la pobreza, pero desde el humanismo debe ser eliminada. Termino. De la construcción del humanismo cosmopolita. Como se mencionó, el primer factor del humanismo parte de la concepción de ser humano, lo que permite que dicha fórmula se le asigne varias posibilidades, toda vez que el ser humano necesita saber, dice el profesor Jacinto Choza, lo que es para hacerlo, necesita poseer una idea de lo que es ser hombre, en la que pueda reconocerse como sujeto y que guíe su proceso de autorrealización. En esta dirección, si se piensa en torno a un ciudadano del mundo, no debe entenderse como unificación bajo una única realidad, sino como un ser humano en contacto permanente e inevitable con la diversidad, pero dirigido a horizontes comunes, el medio ambiente, la guerra, la pobreza. Kant, desde el siglo XVIII, sostuvo que la esperanza de la humanidad estaba en ser ciudadanos del mundo, precisamente porque allí residía la cura contra el egoísmo, hoy llamado individualismo. Dice Kant, al egoísmo solo puede oponerse el pluralismo, esto es, aquel modo de pensar que consiste en no considerarse ni conducirse como encerrado en el propio yo, el mundo entero, sino como un simple ciudadano del mundo. Cierro comillas. El primer paso para el cosmopolitismo es poder pensar un mundo sin fronteras para las personas. Es pertinente aclarar esto porque el mundo está abierto, pero para los objetos. La importancia de pensar en un cosmopolitismo es porque se habita un planeta finito que contiene una realidad infinita. Es decir, que está soportado en un universo tan amplio de significantes que contienen la diversidad. Frente a esto se deshumaniza la realidad construyendo barreras o se humaniza a partir del encuentro. Es vincular a los seres humanos como Heráclito en el cosmos y el logos, que son las dos realidades comunes a todos. Desde los mitos del surgimiento de la ciudad de las fronteras, la propiedad civil han generado crímenes y culpas, como en el caso de Rómulo y Remo de Caín y Abel. De hecho, Rousseau sostuvo que el primero en haber cercenado un terreno y decir que esto es mío, y haber encontrado personas que le creyeran, fue no solo el fundador de la sociedad civil, sino también de guerras, desigualdades, miserias y asesinatos. Por eso el humanismo se pensó desde la ciudad como una forma de exculpar dicha realidad y ha recurrido a conceptos como fraternidad, hospitalidad, amistad, amor, entre otros. En consecuencia, pensar un mundo sin fronteras es la posibilidad de un nuevo humanismo no culpable, quizás un humanismo que se entienda como sinónimo de humanidad. No con ello se pretende llegar a un mundo perfecto, jamás se logrará, es posibilitar nuevos horizontes de humanidad que quizá desde hoy no se pueda ni siquiera imaginar. Abrir las fronteras no es algo que se pueda hacer inmediatamente, se debe pensar no en países, sino en un mundo que es común a todos, pensar como humanidad en clave humanista. Como se planteó desde el principio, el humanismo implica una acción concreta, porque de lo contrario todo pensamiento quedaría vacío, al igual que acciones concretas que no vayan encaminadas a transformar un poco más allá de las condiciones presentes, se quedan ciegas respecto al futuro venidero. Sin utopía solo queda la tecnocracia. Por esta razón, o se habita la jaula de hierro planteada por Max Weber como la creencia en torno a la imposibilidad de cambiar el mundo, o se pasa a la acción como condición fundamental de la verdad, de la libertad, del estar juntos,
como en el mito de la caverna de Platón, en el que se asciende para contemplar y se desciende para llevar a los otros. De esta manera, el mito de la caverna de Platón no es un mito epistemológico, sino ético, porque invita a la acción y toda acción siempre es vinculante porque implica a los otros. Pensar nuevos horizontes es potenciar la más humana realidad de un ser proyectado, inacabado, y por eso la angustia y la incertidumbre de no saberse seguro ni limitado. Pero la incertidumbre es el hábitat natural de la vida humana y al mismo tiempo es la esperanza de vivir de dicha incertidumbre lo que constituye el auténtico motor de nuestros empeños. El ser humano es ficción, es utópico y por ello puede trascender las condiciones biológicas que lo condicionan, mas no lo determinan. Por esta razón es un animal, pero decide no vivir en la animalidad. Siempre será heterófobo, pero al mismo tiempo podrá siempre elegir el diálogo como puente que destruye muros. Su cerebro hasta el momento es el de un cazador, pero su imaginación puede llevarlo a ser ciudadano del mundo, porque el hombre no es solo creador de realidades, sino que se crea junto con el universo que se construye. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cifuentes, que estuvo muy bien en el tiempo, se pasó 19 segundos con 82 centésimas. Así que muchas gracias por la puntualidad y por esta interesante y actual ponencia que devela las contradicciones de este mundo actual, de este desafío de humanizar, valga la redundancia, la humanidad sin considerar lo propio del ser humano, que parece que es muy difícil, por decirlo de alguna manera. Abro la ronda de preguntas. Tenemos espacio para 2 preguntas, eventualmente 3, así que cedo la palabra al público. Alejandro Serani. ¿Aló? Sí, ahí sí. Bueno, muchas gracias, Jesús David, por esta interesante conferencia, muy nutrida. Y simplemente te quería pedir quizás un poquito más de desarrollo o de reflexión, quizás acerca de este hecho tan impactante que tú nos has mostrado, de cómo en el mundo actual los muros proliferan, ¿no? Y tú has graficado inclusive en kilómetros, ¿no es cierto? 20.000 kilómetros de muros y la mayor parte de esos muros generados justamente en los últimos 20 años, me parece que es lo que mencionabas tú aproximadamente. Entonces, en fin, ¿qué reflexión, aparte de la que ya nos has dado, puedes hacer con respecto a este tema y cómo derribar esos muros, ¿no? Sí, profe, de hecho una de las, cuando les muestro estas estadísticas a mis estudiantes en el curso, por ejemplo, de Humanismo y Cultura Ciudadana, una de las pruebas fundamentales de la vergüenza, les digo, una de las pruebas fundamentales de la vergüenza de nuestro pensamiento occidental y globalizado es que desconocemos estos muros. No he tenido ningún curso en la que me mencionen más de 4 muros. No hay ninguno. O sea, siempre me mencionan solamente 4 muros entre fronteras de países. Pero para el 2016 existían 47 muros. Ustedes me dicen, profesor, ¿por qué esa estadística tan vieja del 2016? Porque no se actualiza. Son muy pocos los estudios que actualizan los muros entre fronteras de países, lo que indica efectivamente esa vergüenza que nosotros tenemos frente a esa supuesta realidad globalizada. Más preocupante aún, existen los muros imaginarios, porque es que los muros físicos los vemos entre las fronteras, pero el imaginario es más preocupante porque en el imaginario nosotros construimos un montón, digámoslo así, de ladrillos que le podemos poner al otro. Qué pena el ejemplo, islámico terrorista, por ejemplo, ¿cierto? Y ponemos un montón de categorías que nos permiten o que evitan el contacto con el otro. ¿Para qué el muro? Y lo decía ahí, para evitar el contacto, y contacto tiene la misma raíz etimológica del contagio. Cada vez que se dialoga con el otro, es un contacto que me contagia realmente. Y es el miedo que se tiene frente al otro. Hombre, ¿cuál es la solución? Ojalá la tuviéramos, pero en el último libro que le compartí, maestro, que publiqué con el profesor Memo Ángel,
que se llama Dialogando sobre el diálogo, pues hacemos una reflexión filosófica frente efectivamente a esa realidad que es tan humana y tan posibilitante como es el diálogo, porque el diálogo es la posibilidad de construir puentes con palabras que abrazan al otro definitivamente y que me transforman como tal. Ojalá pudiese tener unas respuestas concretas y políticamente correctas, pero creo que desde la filosofía ya nos lo enseñó Platón. El único modo de poder llegar a lo que es contemplar esa verdad incluso es a través de lo dialógico. Muchas gracias, profesor, por la respuesta. Simplemente recordar al Papa Francisco, que desde el comienzo ha dicho que hay que derribar muros y levantar puentes, dice él, extender los puentes. Ha sido una constante en todo su magisterio. Desde el tercer día de su magisterio, el Papa ya empezó a hablar de que había que derribar los muros, y los más importantes son los del corazón. Hay que transformar el corazón humano para que caigan los muros de cemento, por decirlo de alguna manera. ¿Tenemos tiempo? Carola, por favor, otra tiene una pregunta. Hola Jesús, muchas gracias por tu ponencia. Justamente con respecto al tema de los muros, y tú mencionabas el tema de la otredad. En el fondo tiene que haber una apertura hacia el otro en cuanto a su contexto, en cuanto a su diferencia. Pero ¿qué pasa con el ser humano en cuanto a su propia otredad? ¿Tendría que empezar por ahí? Porque en el fondo estamos en una sociedad sumamente individualista. ¿Tengo que encontrarme conmigo mismo y después abrirme a la otredad, en el fondo de la sociedad? Sí, definitivamente. Hay un texto, y una respuesta cortita, porque no va a ser mía, pero hay un texto que me ayudó mucho en esta pandemia, y que lo recomiendo mucho su lectura, de Martin Buber. Ustedes bien saben que era un filósofo, pero judío, y que era un místico judío también, o sea, que era un profundo religioso. Y dice en El Camino del Hombre, el punto de Arquímedes sobre el cual yo transformo el mundo es la transformación de sí. Definitivamente, profesora, tenemos que partir de sí mismo para poder transformar el mundo. Tengo que conocerme a mí mismo para poder llegar al otro. Y por eso Kant sostenía en la antropología en un sentido pragmático: si yo veo una vela en un escritorio, la única manera de saber que esa vela es real es preguntando, dice Kant, al otro si esa vela la ve. Y lo que está indicando es efectivamente que nuestra realidad y ese conocimiento de sí, luego lo lleva y lo desarrolla, parte también de un encuentro profundo con los otros. Y cierro con esto, porque el conocimiento de sí también parte de un conocimiento de los otros sin un aislamiento en sí mismo. Dice Sócrates en el Alcibiades, cuando Sócrates le dice a Alcibiades: te voy a enseñar el arte más bello para poder gobernar a otros, y es gobernarse a sí mismo, conocerse a sí mismo. Y Alcibiades le dice: pero ¿cómo me puedo conocer a sí mismo? Y Sócrates le da la respuesta más bella que he encontrado yo en la filosofía platónica: a través de la mirada de los otros. Entonces, el conocerse a sí mismo siempre es un compromiso humano y humanista, no es aislado, siempre vinculativo. Muchas gracias, profesor Cifuentes. Lamentablemente el tiempo es un muro infranqueable e implacable, y vamos a tener que dejar acá esta fecunda conversación, pero después, si tenemos tiempo al final de la mesa, podemos hacer una retroalimentación. Entonces les damos nuevamente las gracias al profesor Cifuentes desde la bella Colombia.